complacidos en el aula y la revista Tiempo de Derechos porque tenemos la enorme oportunidad, que agradecemos muchísimo, de entrevistar al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, el doctor Ricardo Sodi Cuéllar. Muchísimas gracias, presidente. Muchas es un gran gracias, honor estar con Rafael, usted. a tus órdenes. Bueno, primero que nada, pues hay que empezar por lo más reciente y pareciera lo más relevante, por lo menos desde el punto de vista legislativo, que es la aprobación y consecuente promulgación de una ley orgánica nueva del Poder Judicial del Estado de México. Supongo que esto atiende a la necesidad de adaptar el marco normativo a las nuevas circunstancias de un poder local, de un Estado tan importante, quizá el más importante del país por muchos aspectos, como es el Estado de México. ¿Nos podría platicar un poquito sobre eso? La ley orgánica que aprobó la legislatura del Estado de México recientemente responde a una necesidad de actualizar al Poder Judicial y de definir cuáles son los grandes rumbos que va a tener el Poder Judicial para los próximos años. Desde hace más de 30 años no se había hecho una revisión integral de la ley orgánica, se le habían hecho algunas enmiendas y adiciones, pero no había habido una revisión integral de la ley orgánica del Poder Judicial y no se habían definido cuáles eran los principales ejes estratégicos para establecer el rumbo de un Poder Judicial hacia los próximos 25 años. Creo que ahora, con el apoyo de la legislatura del Estado de México, porque, por cierto, el proyecto que fue aprobado por unanimidad de votos de los magistrados fue presentado como iniciativa a la legislatura y la legislatura también lo aprobó por unanimidad de votos, es decir, hubo un trabajo previo de análisis, de reflexión, de repensamiento, de inclusión de todas las propuestas que conforman al Poder Judicial del Estado más poblado y más importante de la República Mexicana. ¿Una iniciativa del propio tribunal? Es una iniciativa del propio tribunal. La Constitución mexiquense le da facultad de iniciativa al Poder Judicial, que él ejerce el pleno del tribunal por mayoría de votos. En este caso hubo unanimidad de votos de los magistradas y magistrados que integran el pleno, pero antes de eso hubo un trabajo muy acucioso, prolongado, intenso para incorporar todas las aspiraciones, aspectos, propuestas, iniciativas de magistradas y magistrados, de jueces también se tomaron en cuenta sus opiniones, de personal administrativo, de personal de la escuela judicial, y con eso se conformó un proyecto, fue muy incluyente, muy completo, de ley orgánica que refleja el propósito de convertir al Poder Judicial en un poder moderno, actualizado, sobre todo basado en los siguientes ejes. El primero, la carrera judicial. Muy importante que un Poder Judicial se legitime a través de procesos transparentes, exigentes, certeros, pero sobre todo que den confianza tanto a los sustentantes como a la sociedad de que estamos seleccionando los mejores perfiles y que no interviene ni el influyentismo, ni los padrinazgos, ni madrinazgos, ni tampoco aspectos externos al Poder Judicial, sino únicamente la capacitación, la profesionalización y la vocación de servir en el Poder Judicial. La cuestión fundamental. La cuestión medular es que encontremos los perfiles idóneos para ser juez. Puede ser una persona un gran abogado, pero no necesariamente va a ser un gran juzgador. Necesitamos encontrar el perfil idóneo para formar la cantera básica de funcionarios del Poder Judicial, desde la categoría mínima hasta la de magistrados. O sea, todo, digamos, por concursos y concursos. Todos los puestos del Poder Judicial, todos los cargos del Poder Judicial van a ser objeto de curso y concurso. Salvo, obviamente, el puesto más bajo, que es el de oficial judicial, el inicial, que ahí vamos a captar a los jóvenes mexiquenses, mexicanos que hayan hecho prácticas profesionales, que hayan hecho prácticas meritorias en el tribunal, que ya conozcan el funcionamiento del tribunal, que hayan pasado una pasantía como meritorios en el Poder Judicial, y de ahí seleccionaremos los mejores perfiles para que vayan formando los cuadros básicos, ahí simplemente con un control psicológico, un examen psicométrico, un examen muy básico de conocimientos, porque evidentemente están ingresando, claro. Muchos de ellos serán estudiantes en sus últimos años de la carrera de Derecho, pero no solo de Derecho, sino también de otras carreras afines a la actividad que realiza el Poder Judicial. Y a partir de oficial judicial, todos los demás cargos del Poder Judicial, hasta el de magistrado, tendrán que ser previo concurso de oposición. Un curso
y posteriormente una oposición. Y esa oposición tiene que ser transparente, certera, donde los mismos concursantes no se sientan desmotivados, decir, bueno, ya está decidido quién va a ser y quién no va a ser, ¿para qué me esfuerzo y estudio y vengo al concurso y tomo el curso? No, aquí se busca que sea tan transparente, tan legítimo el concurso, que quede más allá de toda duda razonable el proceso de selección de jueces y magistrados y de todas las categorías judiciales. Tan es así que en el Poder Judicial, en esta administración, llevamos 3 años de esta administración, se han hecho 6 veces más cursos y concursos que en las 2 administraciones anteriores sumadas. Caray. Es decir, le hemos dado mucha importancia a este proceso ahora con nuestra ley orgánica, que establece también los 4 grandes rubros que tiene nuestro Poder Judicial: el básico, el fundamental, la carrera judicial, pero también tenemos una carrera de naturaleza administrativa, otra que se refiere a los archivos del Poder Judicial. Obtuvimos un REBOE de la Secretaría de Educación para formar técnicos superiores en manejo de documentos, que son los especialistas en materia de archivonomía, y también iniciamos una formación de los prefectos del Poder Judicial, que es el cuerpo de seguridad que debe tener el Poder Judicial, capacitados en todo tipo de técnicas de control de multitudes, de manejo de crisis, de atención al público, de protección civil, etcétera, para tener un cuerpo también de seguridad dentro del Poder Judicial que se enfoque a la atención del público y a resolver sus necesidades o a las pequeñas o grandes crisis que puedan surgir al interior del Poder Judicial por la cantidad de personas que recibimos y los servicios que brindamos. De las 4 categorías, de las 4 grandes líneas de trabajo del Poder Judicial, estamos nosotros trabajando en la formación profesional de cada uno de los aspirantes e integrantes de esos cuerpos. Obviamente el más importante es el de la función jurisdiccional, es el 80%. Pero las labores administrativas también tienen una importancia radical. Es así que inclusive recientemente convocamos a un Congreso Nacional de Administración y Tribunales, cosa que no se había hecho jamás en México. Todo el mundo se voltea a observar la Administración de Justicia, pero no voltean a observar qué hay atrás. Es como una obra de teatro, la escenografía, la escenificación de la obra es lo más importante, lo que todos ven, pero nadie ve la tramoya, nadie ve lo que pasa tras bambalinas, nadie ve quién hace el apuntamiento, quién pone la utilería, quién sube y baja el telón, quién ilumina, quién maneja el sonido. Todo eso es tan importante como lo otro. Claro, y es imposible la escena sin claro, es imposible tramoyito, la administración de justicia sin un apoyo administrativo atrás que vea todos los aspectos, desde financieros, recursos materiales, mantenimientos, capacitación, etcétera, todo un aspecto de apoyo y de complemento de la función jurisdiccional. Tenemos muy acendrada, presidente, la idea en nuestro país, no sé si en todos nuestros entornos, de que los jueces, como por arte de magia, saben administrar. Me parece que ese es un lugar común, ¿no? También nosotros hemos propuesto en esta ley, como magistrados, magistradas, el cambio de paradigmas en cuanto a la administración. Un juez tiene que cumplir con su función básica, que es administrar justicia, redactar sentencias y presidir audiencias, sí, básicamente. Todo lo demás no debe ser función de un juez. Él no debe tener a su cargo la administración del tribunal. Si la encargada del archivo no vino o el notificador se reportó enfermo, eso no es problema de él, no debe de serlo, porque perdemos tiempo de calidad del funcionario más importante de un juzgado, y eso no debe de estarlo haciendo el juez, ni el magistrado. Por eso inventamos en el esquema o propusimos en el esquema de la ley orgánica los modelos de organización colmena, otros llaman juzgados corporativos, donde toda la administración del tribunal queda en manos de un administrador. Aprovechamos economías de escala, aprovechamos los recursos, así ya nadie se queja de que tal juzgado tiene más personal que tal otro, porque todos van a tener una administración común, y el juez se va a dedicar a lo que tiene que dedicarse: presidir audiencias y dictar sentencias. Y eso nos va a eficientar, ya de hecho ya está operando, pero ahora la ley nos da ese sustento. Entonces el segundo eje, primero carrera judicial, segundo modernización y actualización administrativa. Más de 30 años sin
una actualización administrativa de la ley orgánica, por eso tenemos muchas esperanzas de que este nuevo marco jurídico nos dé muchos espacios para ser creativos e innovadores, porque estamos conscientes de que la cuestión financiera no va a ser abundante, no vamos a tener más presupuesto como el que necesitamos. El Estado de México es el estado que tiene menos número de jueces por cada 100,000 habitantes, 2.7 según la estadística de INEGI, jueces por cada 100,000 habitantes, son muy pocos. La Ciudad de México tiene 4.6 y la media nacional es 4.4. Nosotros estamos de abajo para arriba en el tercer lugar, en el peor tercer lugar, de los más malos a los más buenos, de abajo para arriba estamos en el lugar 3. Y no se ve en la perspectiva que... En el peor de los casos estamos en el lugar 29, pues, como lo vean, ¿no? Sí. Yo prefiero decir que estamos en el lugar 3, de abajo hacia arriba, que en el lugar 29. Bueno, y con esa escasez de recursos se hacen muchísimas cosas. Y con escasez de recursos se hace muy difícil que de repente nos vayan a dar el doble de presupuesto para contratar más jueces. Además que los jueces no se contratan de un día para otro, no puedo... improvisar jueces y magistrados. Son productos de una formación profesional larga para que ellos tengan la posibilidad de ser buenos jueces o buenos magistrados. Claro. Es más, la función más importante de un tribunal son sus jueces. La primera trinchera de actuación son los jueces. Son funcionarios que tienen que tomar decisiones en solitario y que se les exige mucho. A diferencia de los magistrados, que también tienen una responsabilidad muy grande, pero trabajan colegiadamente. Sí, hombre, pueden comentar, platicar, discutir, analizar y pueden inclusive visualizar otros aspectos que sus compañeros les hagan ver. Entonces, no es lo mismo resolver en solitario que resolver colegiadamente. El juez está solito en la trinchera. Exactamente, ¿no? Entonces por la función del juez tiene que ser muy sólida, tenemos que prepararlos muy bien, tiene que ser un trabajo de formación que normalmente es largo, es prolongado, pero eso garantiza que lleguen buenos jueces. El siguiente esquema que nosotros promovimos en la ley orgánica es la digitalización de la justicia. Eso, tecnologías de la información. Tecnologías de la información. A partir de la pandemia ya llegó para quedarse el uso de tecnologías en los juicios. El Tribunal del Estado de México se había venido preparando desde hace años, inclusive antes de la pandemia, para lanzar el tribunal electrónico, la firma electrónica y estar a la altura de las posibilidades tecnológicas que pueden facilitar el trabajo de un tribunal. Repentinamente llega la pandemia y el Estado de México estaba listo. Estaba listo porque se tuvo una visión estratégica de mediano plazo que apostó por un tribunal electrónico. Ya teníamos nuestra firma electrónica propia, pero teníamos 3,000 firmas registradas. Tan solo hoy hay más de 150,000 firmas registradas. 150,000 contra 3,000, o sea, ahí se ve la necesidad de que el tribunal electrónico es, imperioso, de que ya no va a haber marcha atrás, y sobre todo que eso nos sacó adelante en época de la pandemia. Fuimos el primer tribunal que siguió operando con audiencias virtuales. Donde incluso en materia penal, interrogatorio de testigos, audiencias virtuales, el juez desde su domicilio, el justiciable, pues evidentemente en la burbuja de seguridad de la sala de audiencias junto a su defensor, pero eran los únicos que estaban ahí, la gente del Ministerio Público en su oficina o en su casa, y el desahogo de testigos también pues eran en la sala de audiencias, pero con todas las medidas de seguridad adecuadas, y eso nos permitió llevar a cabo interrogatorios, contrainterrogatorios, desahogo de pruebas y llevar audiencias completamente virtuales y que no en todas las materias. Rezago, ¿no? Es más, tuvimos una experiencia muy buena que fue hasta observada por muchos diarios nacionales y extranjeros, un divorcio donde el divorciante estaba en Singapur y la otra divorciante estaba en Estambul. Bueno, y ese proceso se despachó en una semana. Yo quisiera pensar con cartas rogatorias, con apostilles de la Haya, con todo ese esquema, cuánto tiempo hubiera 10, durado. 15 años, ¿no? O más, mejor se hubieran ya enviudado y no divorciado, porque hubiera sido más fácil y más rápido. Con la tecnología, con los tribunales electrónicos, con la justicia a distancia remota, se puede hacer en una semana. La integración de menores, adopciones, el récord es de menos de 6 meses en el Estado de México. Tenemos mucha tecnología y tenemos una legislación
civil, procesal civil muy buena. Lamentablemente ahora tenemos que la facultad de legislar en materia procesal civil le corresponde a la Federación y el problema está en que llevan 5 años sin expedir la ley. Claro. Y las resoluciones del Poder Judicial de la Federación dicen que los tribunales, que los legisladores locales no pueden modificar ni actualizar su legislación, el peor de todos los mundos, ¿verdad? Yo creo que, insisto, yo soy una persona que está en favor del federalismo. Si el 80-90% de los asuntos civiles familiares son locales, ¿por qué los tiene que legislar la Federación? Es un contrasentido. Por supuesto. Pero bueno, ya es una batalla. Y aparte hay circunstancias perdida, muy disímbolas, ¿no? Entre los estados, ¿no? Claro, claro. Los estados van a diferente velocidad. Los estados van atendiendo sus necesidades procesales de diferente manera. No se puede uniformar. Y si se uniforma a la baja, no a la alza. Aprovecho este pequeño paréntesis sobre federalismo legislativo para preguntarle acerca de la experiencia del Estado de México con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales sabrá que el Estado de México fue de los primeros estados que operó el sistema acusatorio junto con Chihuahua y Oaxaca. El Código Procesal Penal del Estado de México fue sumamente vanguardista en su momento, se implementó y funcionó muy bien. Cuando se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, cambiaron algunos temas, uno de ellos el procedimiento abreviado. Se reservó al Ministerio Público la solicitud de un procedimiento abreviado y ya no se le permitía al justiciable optar por ello. Y había funcionado bien en el Estado de México, en otros que no. Ahora, ¿cuál es el índice de procedimientos abreviados? Cercano a cero. Caray. Cercano a cero, porque, bueno, no quisiera yo prejuzgar, pero bueno, actos de corrupción o impiden que ese procedimiento funcione. Ya prácticamente es inaplicable. Eso, vamos, la Federación ha recibido el Congreso de la Unión varias iniciativas para reformar ese aspecto, pero entiendo que la agenda legislativa del Congreso de la Unión es muy diferente. No está en sus prioridades ver si hay un procedimiento abreviado o no. En cambio, para un Estado sí lo estaría. Claro. Si esto hubiera ocurrido a nivel local y fuera facultad de los Estados legislar al respecto, bueno, pues ya se hubiera resuelto el tema y volveríamos con un procedimiento abreviado que ahorra dinero a los contribuyentes, ahorra tiempo al Poder Judicial, le da certeza jurídica al justiciable y se aplican penas negociadas con un parámetro que establece la propia ley. Es algo muy positivo. Se perdió porque la visión federalista unificó el criterio y ahora ningún estado puede operar el procedimiento abreviado. Por lo menos en el Estado de México, con la experiencia que yo tengo, prácticamente ya no hay procedimientos abreviados. Antes eran muy frecuentes. ¿Y no puede hacerse nada desde la legislación sustantiva, digamos? Pues sí, la intención que estamos nosotros generando en el Estado de México con un proyecto de repensamiento del Código Penal del Estado de México y con un replanteamiento de las instituciones básicas del Estado de México es precisamente desde la perspectiva sustantiva crear facultades, darle facultades al juez para que cuando hay un reconocimiento de la participación del justiciable en los hechos que le imputa el Ministerio Público, pues pueda otorgar una pena reducida, conceder una reducción de la pena. Es un símil al procedimiento abreviado que nos facilitaría mucho el trabajo. Claro. Bueno, y volviendo a la ley orgánica, también hay una figura que a nivel nacional ha comenzado a operar, presidente, que es la del precedente. Por lo que he visto, también se ha incorporado a esta ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México la posibilidad de generar jurisprudencia por precedente. Efectivamente, es una novedad de nuestra ley orgánica que en principio cuando estábamos desarrollando el proyecto le habíamos puesto jurisprudencia por consideración. Es decir, cuando un litigante diga, a ver, juez, en tal caso, el juez de otro juzgado del mismo distrito judicial resolvió en un sentido determinado, cuando son los mismos hechos y los mismos principios de derecho, juez, te pido que resuelvas igual. Y si no resuelves igual, que estás en tu derecho de no resolver igual, define o decide y motiva
¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no aplica este precedente? Y esto nos permite después en la apelación, en el Tribunal de Alzada, unificar criterios. Es un problema que yo he criticado mucho en mi etapa previa a ser magistrado, que fui litigante, que yo le llamaba la tómbola de la justicia. Dependiendo en qué tribunal me cayera, ya sabía cómo me iban a resolver. Y como no depende de mí en qué tribunal caiga, porque antes uno escogía el juzgado, pero eso se acabó hace mucho tiempo, es aleatoria la asignación de los casos a los juzgados. Por lo tanto, yo sabía si en un asunto iba a ganar o iba a perder, porque el criterio del juez era uno y no lo variaba, y no se unificaban los criterios y no había... Entonces, el mismo caso, el mismo hecho, y eso lo viví penosamente una vez que representé a mi suegra. 3 casos los gané y el de mi suegra lo perdí, caray. Entonces, eso me marcó mucho, y eran los mismos hechos, eran las mismas circunstancias, el mismo tema, un tema civil. Y tristemente los criterios de los tribunales fueron diversos. Bueno, fueron 2, 3 en un sentido y 1 en sentido diverso. Lamentablemente me tocó aprenderlo con sangre, porque el que fue en sentido diverso fue el de mi suegra. Pero entonces el litigante podría en este esquema decir, oye, cuidado, ya viste que hay 2 precedentes. Hay 2 precedentes en sentido, o lo aplicas así, o me dices por qué no. Sí. Motivadamente, por qué no. Y si no estoy de acuerdo, puedo... La apelación, y ahí se va a unificar el criterio. Cuando hay criterios de diferentes regiones, el pleno del tribunal ya va a asumir una función muy importante, porque por muchos años los plenos de los tribunales pues no resolvían cuestiones trascendentes. Ahora, con esta nueva ley orgánica, el pleno retoma su función principal, que es la de definir criterios, evitar contradicciones, evitar antinomias en la interpretación de la ley y permitir que haya un criterio de seguridad, certeza jurídica para los litigantes, que sepan que tienen ya un criterio que es firme y que es obligatorio cuando llega a esas instancias y que lo pueden utilizar a su favor. Eso da certeza jurídica, que es de lo que adolece nuestro sistema de justicia, porque bueno, todo el mundo dice, es mi criterio, sí es tu criterio, pero tiene que tener un sustento. Y si podemos unificar los criterios a través de la jurisprudencia, mejor. Entonces, estamos incursionando, es el primer estado, la federación ya lo está haciendo, va a costar trabajo, necesitamos capacitar a nuestros jueces, a nuestros magistrados, pero también a los litigantes. Yo creo que un tribunal se forma de varias cosas. Así como una universidad no quiere decir que tengas muchas carreras, sino universalidad, conjunción de estudiantes y profesores. Un tribunal se forma con sus litigantes, con los ministerios públicos, con los defensores públicos, con jueces, magistrados. Somos una comunidad que interactuamos. Entre más capacitados tengamos a los jueces, a los magistrados, a los litigantes particulares o defensores públicos, mejor tribunal vamos a tener. Un buen litigante puede formar criterios, es decir, ahora la construcción de criterios jurídicos puede partir de los particulares, puede salir de los particulares y puede generar toda una nueva doctrina, una nueva perspectiva del derecho, más creativa, más dúctil, más innovadora, y podemos nosotros construir un principio de seguridad jurídica a partir de esos criterios que propongan los litigantes y que resuelvan los jueces. Qué bueno, como cuando yo fui magistrado, qué bueno encontrarse con un buen litigante, da gusto porque sus planteamientos son claros, sencillos, transparentes, bien sustentados en evidencia, en pruebas, y eso resuelve muchos problemas. Las buenas argumentaciones dan lugar a buenas sentencias, ¿no? Las buenas argumentaciones dan lugar a muy buenas sentencias. Por eso yo también considero que debemos de apoyarnos muchos en las barras, colegios, asociaciones de abogados federales y locales para poder transmitir y capacitar en ese esquema de jurisprudencia a nuestra abogacía, a nuestro foro. Así es que esto va a dar para muchos años de innovación, de creatividad, de ejercicio de la profesión más proactivo, tanto de los litigantes, los defensores y también pues los jueces. En lugar de la fácil descalificación de, bueno, es que los jueces... Sí, exactamente, ¿no? A ver, ya la carga también de presentar un buen proyecto va a depender del litigante, ¿verdad? Y ahora con ese esquema creo que podemos construir una profesión muy sólida, muy fuerte. Inclusive, aunque es un tema delicado, la colegiación obligatoria,
No veo condiciones para implementar en este momento, aunque yo soy partidario de ello, pero sí veo condiciones para generar procesos de certificación de abogados especializados en un tema y certificaciones otorgadas por las escuelas judiciales de los poderes judiciales de cada estado. De tal manera que tengamos la certeza de que los abogados están al día. Vamos, cualquier litigante estaría feliz de recibir un curso de certificación, aunque tuviera un costo, no importa. Y posteriormente a ello tener una certificación, el señor es especialista en derecho de familia, es especialista en justicia para adolescentes. Vamos, eso le daría una gran seguridad al público usuario y también al propio abogado. Le sería muy benéfico. Y no que pueda yo ir con mi cédula de hace 20 años, claro, que nunca me he parado en un tribunal penal, por ejemplo, y a ver si no le caen 70 años a mi cliente. Y probablemente vaya a ser una experiencia negativa para el cliente, para el justiciable, porque no se tiene la experiencia. Se ve con frecuencia. Y el señor cree que yo soy un abogado con 20 años de experiencia, y la verdad es que no. Y la verdad es que no. Ese tema de los 20 años de experiencia, cuando hemos sido muy exigentes en los procesos de certificación de los jueces, algunos me reclamaban, decían, bueno, es que tengo 20 años de experiencia y no pasé el examen. Le dije, pues yo creo que entonces tiene usted 20 años de hacer mal las cosas. De mala experiencia. De mala experiencia, sí, ¿no? Sí. No de buena experiencia, sino de mala experiencia. Como en los exámenes, presidente. Es que contesté todo, pues sí, pero pues sí, pero mal. Sí. Y contesté todo bien y rápido, sí, pero todo mal. Sí, y nosotros venimos de una escuela donde precisamente los exámenes son muy exigentes, muy demandantes y no se puede jugar con la formación profesional de los abogados. Tienen que ser personas profesionales y que se capaciten permanentemente. Un abogado que no se actualiza es un abogado que queda obsoleto en muy poquito tiempo. Y ahora a los abogados se les exige más porque tienen a su disposición gran cantidad de información que antes no tenían. Antes consultar jurisprudencia, pues había que ir a las bibliotecas o a los despachos grandes que tenían la colección Mayo, y había siempre un experto que sabía cómo encontrar tesis, y era muy complicado. Ahora al alcance de un teléfono celular se consigue jurisprudencia nacional, internacional, precedentes de tribunales internacionales, criterios novedosos, doctrina. Vamos, ¿qué tenemos que hacer ahora con tanta información? Saber discernir cuál es la aplicable al caso y tener el conocimiento y la capacidad para saber cómo vamos a atender un tema. Cuando yo veo como magistrado un agravio de 4 o 5 líneas, 4 o 5 párrafos, claro, preciso, hombre, me queda muy claro. Pero hay algunos abogados que presentan unos agravios donde son parrafadas y parrafadas y parrafadas, y después de leerlo 1, 2 y 3 veces no sé qué quieren. A ver si confundo al juez, ¿no? A ver si confundo al juez. Y luego partimos del principio de que los abogados somos a veces un poco perezosos. Y un agravio muy largo, bueno, pues no lo van a leer, ¿verdad? Copiar y pegar. Copiar y pegar, y jurisprudencia para acá y para allá. Por la tecnología ahora lo permite, pero sin ningún ápice de reflexión, de motivación, de argumentación. Creo que ahora la profesión requiere abogados especialistas en argumentación jurídica, muy bien informados, pero también que tengan la capacidad de síntesis y de transmitir al juez cuál es la esencia del problema. Más ahora con la inteligencia artificial. Claro. Presidente, ha sido verdaderamente un placer. Me parece, se lo digo sin ningún tipo de ambajes, que la trayectoria que tiene usted tanto en el ámbito de la postulancia como en el de la magistratura y en el ámbito académico, porque el doctor Sodi fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac durante pues varios años, ¿no? Y desempeñó ahí una labor que pues para nosotros es muy grata desde un espacio como este, porque se unen las calidades técnicas y la solvencia moral para desempeñar pues las posiciones en que usted ha estado. Así es que pues no tenemos más que agradecerle, ha sido realmente un placer y le deseamos la mejor de las fortunas en estos años que vienen de conducción de un poder judicial además tan relevante para la vigencia de los derechos fundamentales, no solo de las y los mexiquenses, sino yo diría en todo el país por el propio peso específico del Estado de México. Muchísimas gracias, Muchas doctor gracias Sodi. a ti, Rafael, y gracias por la oportunidad. Un placer. Gracias.